Hola Internet, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Vicu Villanueva y esto es Hola Internet, la serie en la cual hablo de cosas relacionadas a Internet. Si les gustan mis videos, suscríbanse, compártanlos. Los comentarios que me dejaron en los últimos capítulos de Hola Internet son hermosos y me hacen muy bien porque esta es una serie que me encanta hacer. En el capítulo anterior hablamos de tecnofobia o el miedo a la tecnología. Y les prometí que en este capítulo íbamos a hablar de un concepto muy relacionado, que es el concepto de tecnofilia. Tecnofilia sonaría como lo opuesto a tecnofobia, porque filia sería simpatía o amor, entonces sería como el afecto, simpatía o amor por la tecnología. Pero como vamos a ver en el video de hoy, es un concepto que no se usa de la manera que parecería que tendría que usarse, porque yo podría decir que soy tecnofílica, me gusta la tecnología, creo en la tecnología, creo que el potencial de la tecnología es más bueno que malo, creo que las cosas que se han logrado en la historia gracias a los desarrollos tecnológicos son más positivas que negativas y tengo una mirada en general optimista en relación a la tecnología. Pero buscando o investigando acerca de la palabra tecnofilia, no suele usarse para describir a la gente como yo. Suele usarse para describir tres fenómenos, diría, que voy a nombrarlos, son muy distintos entre los tres. Voy a empezar por lo primero que encontré buscando tecnofilia en Google para investigar un poquito para este video. Y es un montón de artículos medio extraños del estilo padres, tengan cuidado que sus hijos pueden ser adictos a internet. Lo cual, para empezar, nos habla de este desprecio que hubo durante mucho tiempo y que de alguna forma hoy por hoy veladamente sigue existiendo hacia las personas que están demasiado tiempo, para el criterio de algunas personas, involucradas con internet, con la informática o con la tecnología o con los videojuegos o con distintas situaciones. Algo muy importante sobre esto es que muchos de mis amigues que se dedican a programar, a diseñar páginas web, etcétera, distintas cosas que hoy por hoy son muy valuadas por el mercado laboral, aprendieron a hacerlas cuando eran adolescentes o preadolescentes y se pasaban horas y horas y horas en la compu. Sus padres quizá creían que estaban boludeando o que tenían un problema y en realidad lo que estaban haciendo era seguir su curiosidad y aprender de una forma muy intuitiva todas estas herramientas que eventualmente se hicieron muy valiosas. Encontré muchísimas notas en distintas páginas, muchas con los mismos datos incomprobables, así que los tomé todos con pinzas, pero lo que sí noté es una tendencia de un poco demonizar a las personas que están demasiado tiempo involucradas con estos dispositivos tecnológicos como la computadora. En la época de los 2000 eran muy comunes los sketches o las notas así muy tendenciosas metiendo como miedo de si tu hijo está mucho en la computadora seguramente se esté drogando o cuestiones por el estilo. Hay sitios que nunca podrás olvidar porque realmente no estabas allí. Momentos que al estar contándolos dejaste de vivirlos. Y me parece que acá algo muy importante es la patologización también de los comportamientos que se salen de la norma. Y en este caso las adicciones son tomadas, la palabra adicción es tomada muy a la ligera para hablar en realidad de un comportamiento que no necesariamente responde a una adicción. Incluso si lo hiciera, esa adicción no necesariamente está ligada a la tecnología en sí o no la provoca la tecnología por su característica adictiva, sino que tiene más que ver con la persona. En segundo lugar, quiero hablar de la tecnofilia relacionada al consumo de dispositivos, a la compra, por ejemplo, del último iPhone, la última Mac. Creo que tiene mucho que ver también con el mercado más que con la tecnología en sí, porque creo que estos dispositivos, de estar siempre en el último, en la vanguardia del último dispositivo, de la tendencia, tiene más que ver con una necesidad de marcar estatus que con un amor real por la tecnología. Y no se está usando ahí la tecnología como una herramienta o como la definición que veíamos en el capítulo pasado de tecnología, que es ciencia aplicada a la resolución de problemas. No estamos resolviendo necesariamente un problema, porque podríamos resolver ese mismo problema con un dispositivo mucho más barato o incluso anterior. Y el tercer eje, que es quizás el más complicado de abordar, es lo que yo llamaría dependencia inducida, quizás, que es cuando las plataformas, en particular las redes sociales, por ejemplo, o Netflix, que es un gran ejemplo de esta dependencia inducida, mediante estrategias también que tienen que ver con el conocimiento de cómo funciona la mente humana y de qué cosas generan ciertos disparadores y que se disparen ciertos neurotransmisores,
dan una serie de estímulos y recompensas a ciertas actitudes que nos mantienen en vilo ahí todo el tiempo actualizando, por ejemplo, subiendo contenido para recibir el estímulo de los me gustas o de lo que sea. No estoy hablando de usar las redes como una herramienta para vender, para comprar, para socializar, pero a veces perdemos el foco de eso y entramos en ese juego de las plataformas que lo que hacen es darnos una recompensa o un estímulo cuando hacemos determinada acción. Y eso muchas veces genera esta dependencia, esto estar todo el tiempo conectado, todo el tiempo pendiente, porque buscamos ese estímulo que las plataformas nos brindan. Creo que eso tiene que ver también con el concepto de FOMO o Fear of Missing Out, el miedo de quedarse afuera, que las redes sociales nos permiten estar al tanto de lo que está haciendo todo nuestro círculo social, y el ver tanto las vidas de otras personas genera también esta dependencia a estar presente, porque sentimos que si apagáramos el teléfono y estuviéramos una semana en el medio de la montaña sin celular, nos perderíamos de un montón de cosas, cuando en realidad esto no necesariamente es así. Hago una aparición extra más para contarles que decidí invitar a un profesional a conversar sobre estos temas, así que nada, con ustedes el licenciado Federico Jimeno. Lo tecnológico tiene una incidencia política en la subjetividad de la época. Es más, podemos incluso plantear que la tecnología no se encuentra subordinada a la ciencia, sino que posee una dimensión propia de actividad y de pensamiento. Ya en 1930, en el texto Malestar en la cultura, Freud reflexionaba sobre esta incidencia y él dice: el hombre se ha transformado en una especie de dios con prótesis, muy magnífico cuando se coloca sus artefactos, pero que a la larga termina generándole nuevos sinsabores. Esto quiere decir que lo tecnológico incide en la subjetividad, y esto se puede ver muy bien en la actualidad en dos ejemplos. Uno moderado, lo podemos ver en un texto de Mariana Enríquez que se llama La ansiedad, en donde a través de aplicaciones de mensajería le llega una pregunta que no se puede responder, y se sigue insistiendo, y cuanto más se insiste a través de estos dispositivos, más ansiedad se genera. Otro ejemplo completamente diferente y mucho más extremo lo podemos ver en los conocidos como hikikomori, estos sujetos que aparecen desde hace 20 años engrosando la casuística, en donde se presenta un aislamiento social extremo sin necesidad de comorbilidad psiquiátrica alguna, en donde el único contacto que tienen con el mundo exterior, si lo tienen, es a través de su computadora o consolas de videojuegos. Cabe entonces hacerse la pregunta: ¿se puede ser adicto a un dispositivo tecnológico? Hay que entender esto: las adicciones no se apoyan en los objetos que las visibilizan, sino que dependen del lugar de uso que cada sujeto se plantea con estos objetos, que pueden ser de los más variados, precisamente por esto. Las adicciones son un síntoma, una respuesta frente al malestar actual, donde prolifera un empuje permanente a ser feliz y no dejar de serlo. No puede haber renuncia. Y podemos ver actualmente el acontecimiento COVID, pandemia, lo ha puesto de una manera bastante grosera sobre la mesa. La felicidad no puede ser episódica, no puede venir en episodios, tiene que ser constante. Pareciera hasta un chiste con respecto a la moda del streaming. Bueno, este malestar tiene un nombre y es el discurso capitalista. Pero para no repetirnos, tratemos de verlo un poco de qué hablamos cuando hablamos de discurso capitalista. Todo sujeto se inscribe y se anuda a su época, no solo como un agente, sino también como un producto, que está modulado por una arquitectura simbólica propia de cada época y de la cultura actual. Y esta arquitectura hoy se presenta de la siguiente forma. Verificamos cierto desengaño frente a las promesas de la modernidad sobre un futuro cada vez más ameno y funcional. ¿Qué quiere decir esto? Crecimos con la ilusión de un futuro de confort, que lo veíamos en los supersónicos, pero en la actualidad se parece mucho más a series como Mr. Robot, con una tendencia hacia el Black Mirror. Fuimos desde la ingenuidad al desencanto, podríamos decir, y esto se verifica en este extrañamiento con respecto a los tiempos que corren. Los objetos hoy por hoy se fabrican con una obsolescencia programada y se producen de manera acelerada, y esta aceleración la vemos, por ejemplo, en esta tendencia del binge watching, ¿no? del maratoneo de series. Tiene que ser veloz y de golpe, no tanto dirigida a satisfacer un deseo, sino a taponar eso que falta, eso que falla en la modernidad y sus promesas de felicidad. Se pierde la solución singular de cada uno, y solo se ofrece algo rápido y para todos lo mismo.
En estos tiempos que corren, y esto dicho a propósito en plural, por lo múltiple de su aceleración, promueve un específico en que se vuelve para los sujetos esta inscripción en la época, en tanto agentes y productos de la misma. ¿Por qué? Porque lo transforma en algo indeterminado, lo vuelve opaco. Por eso mismo, en tiempos acelerados es preciso tomarse el tiempo, poner cierta pausa para que no se precarice nuestro lazo social en favor de dispositivos tecnológicos que taponan el malestar, para saber desde dónde estamos ubicándonos con respecto a la tecnología y poder servirnos de ella de un modo menos mortífero. Vuelvo al punto con el que cerré el video anterior, que creo que la tecnología no es necesariamente buena o mala, pero también tengo que reconocer que no creo que la tecnología sea neutra. La tecnología y las tecnologías, los desarrollos tecnológicos tienen una función en mente y obviamente no es lo mismo la persona que depende de una tecnología como un respirador, por ejemplo, para poder sobrevivir, una tecnología la cual si no tiene su vida misma entra en peligro, con una persona que depende de la tecnología para trabajar, por ejemplo, con las personas que usan la tecnología de manera recreativa. Creo que son todas relaciones distintas con la tecnología y como tal, todas merecen un análisis personal. Y creo que lo que es muy difícil en estos tiempos es permitirnos tener una mirada, como siempre digo, y rompo las bolas, pero crítica con las cosas y no caer en esto de los patrones prefijados y prediseñados. Creo que la tecnofilia es un concepto interesante que permite hablar de estas otras cosas, mucho más relacionado con la tecnofobia quizás que con el amor por la tecnología. Porque lo que yo puedo decir, en mi caso por lo menos, yo hace unos años estoy estudiando la carrera de artes electrónicas, lo cual me ha abierto infinitamente las puertas al mundo de la tecnología, a cosas que antes no entendía. Y lo que puedo decir es que antes de entenderlo, antes de involucrarme, la tecnología sí me generaba mucha ansiedad. Y de alguna forma lo que a mí me sirvió para poder amar la tecnología y encontrar esta pasión por descubrir cómo las cosas funcionan y aprender más, es perderle ese miedo y entender que no es un tema al cual yo nunca iba a tener acceso, que yo nunca iba a entender porque no me daba la cabeza, como por ahí me hicieron creer en un montón de, consumos culturales, revistas, notas, a lo largo de mi vida. Y a mí lo que me permitió perderle el miedo a la tecnología es empezar a entenderla. Entonces un poco de ahí parte también mi postura, o ni siquiera mi postura, o sea, mi inquietud. Esta es una serie en la cual yo no me planto como una experta porque no lo soy, lejos estoy de serlo, pero sí me planto como una preguntadora serial que en mi camino por descubrir y por entender cómo funciona el complejo entramado entre cultura, tecnología, internet, redes, personas. Entonces creo que el amor por la tecnología no necesariamente tiene que ser una dependencia ciega a la tecnología. Creo que está bueno mantener la mente en esto de qué es lo que yo quiero lograr con esta tecnología, cuál es el problema que quiero resolver y que de esa manera podamos usar esas herramientas y no que las herramientas nos estén usando a nosotros. Muchísimas gracias por mirar, espero que les haya gustado este video. A mí me encanta hacer esta serie. Suscríbanse si les gustan estos videos, pueden seguirme también en Instagram, en @vicuvillanueva y nos vemos en el próximo video. Chau.